El ascensor susurró como un animal cansado y se detuvo entre pisos con un golpe seco que me mordió el estómago. Las luces parpadearon y quedaron en un blanco enfermo. El panel táctil murió. El zumbido del edificio se volvió silencio y el aire, de repente, supo a cobre. Toqué el botón de emergencia con firmeza. Nada. Solo mi respiración acelerada y el eco metálico de mi pulso. Un olor a plástico caliente se mezcló con el perfume de mi blazer. La cabina crujió milimétricamente. Algo rozó mi tacón. En el reflejo del acero vi, detrás del panel inferior, un bulto con cables finos y una pequeña luz que marcaba un ritmo lento. No era una luz de servicio, era una pulsación. Golpeé la puerta con los nudillos. El eco devolvió mi nombre. «Señora Beira», dijo una voz grave a mi espalda, educada pero tensa. No lo había notado al entrar. Un hombre con uniforme de limpieza sostenía un carro discreto. Tenía las manos quietas, como si hubieran aprendido a no temblar. «No se mueva», añadió, mirando el panel con atención clínica. La temperatura subió 1 grado. Bajó un hilo de sudor entre mis omóplatos. El hombre se agachó y con una linterna pequeña iluminó el hueco. El pulso de la luz cambió ante la vibración. Sus labios se tensaron. Entendí sin que lo dijera. Había algo ahí que respondía a cualquier movimiento, y estábamos suspendidos sobre el vacío. Me llamo Loretta Beira, tengo 38 años, y soy la presidenta del conglomerado Beira Energía e Infraestructura. Construimos redes que sostienen ciudades, electricidad para avenidas, puentes sobre ríos, turbinas que muerden el viento. Nací en Puebla, vivo en la Ciudad de México y aprendí a negociar bajo techos de cristal y en obras rugientes. Hoy venía a cerrar una alianza estratégica en este rascacielos de Reforma. Entré al ascensor con el tiempo medido entre 2 llamadas. No suelo ceder el control. Mi agenda muerde cada minuto. Mi voz ordena y avanza. Pero el silencio de metal alrededor me recordó la noche en que un sismo rompió mi primer proyecto y la ciudad quedó a oscuras. Prometí entonces no sentirme pequeña ante los sistemas que construyo. Prometí estar siempre a cargo. A veces los juramentos son una armadura pesada. Cuando el ascensor se detuvo, sentí la costura de esa promesa tirando de mis costillas. Me enderecé frente al espejo. Vi a una mujer de mirada afilada y moño impecable. También vi, muy al fondo, la sombra de una niña que encendía velas en una casa sin luz. «Señora Beira», dijo el hombre sin mirarme. Sabía mi apellido por el gafete. «Soy Bastián. Por favor, respire hondo, lenta. Tengo que confirmar una cosa». Apoyó la linterna entre los dientes y con una espátula de plástico separó apenas el borde del panel. La luz cambió de ritmo, más viva, como irritada. Volvió a cerrar. «Es un dispositivo sensible a vibración. Si empujamos, acelera». Su voz no era de pánico. Era una voz que había visto cosas. «Servicios del edificio vienen en camino». Mentí al hablar con el intercom. Muerto. Salí de modo ejecutiva y entré en otro más antiguo. Supervivencia. ¿Sabe lo que hace?, pregunté clavando los ojos en su perfil. En el reflejo su mandíbula era una línea firme, un hilo cicatrizado cruzaba el dorso de una mano. «No del todo», respondió con honestidad pulida. Luego más bajo, como si se hablara a sí mismo. «Sé lo suficiente». El ascensor respiró 1 centímetro y el dispositivo contestó con un parpadeo más rápido. Bastián alzó una palma, ordenándome quietud. El carro de limpieza apenas rozó la pared. La luz cambió otra vez. Registraba peso, vibración, quizá temperatura. Mi teléfono no tenía señal. El blazer se me pegaba a la piel. Un golpe sordo en el piso superior indicó que alguien había detenido otro ascensor. Mis manos querían marcar a mi equipo. Mis manos obedecieron a mi respiración. Inhalé por 4, exhalé por 6. «El dispositivo no es del edificio», dijo Bastián. «Esto se armó aparte, con prisa, pero con cuidado. Necesito que me cuente si alguien querría asustarla. Empresas rivales, contratos públicos, sindicatos, una compra reciente en el Istmo. Tenía enemigos. El poder es una lámpara que atrae insectos y manos. Muchos», admití, «y algunos con recursos». El gusto metálico volvió a mi lengua. «Pero ahora mismo lo único que necesito es aire». Bastián miró el techo. «Si lo forzamos, vibramos.
Si esperamos, el oxígeno cae. Su equilibrio me produjo una cólera absurda. ¿Quién es usted?, exigí. Su mirada bajó por fin del panel y me encontró. No era mirada de empleado, era de alguien acostumbrado al borde. Alguien que estuvo aquí antes, dijo. No en este edificio, sino en esa línea que divide el paso siguiente de la tragedia. Su silencio era un hábito, pero el espacio reducido comprime historias. Recordé la primera vez que firmé un contrato mayor ante una mesa de hombres. La tinta temblaba en mis dedos. La aseguré con respiración. Ahora repetí el truco. El aire olía a ozono y a miedo. Me quité los tacones para sentir el suelo. El mármol transmitía vibraciones. «Escuche», dijo él. Apoyó un nudillo en el piso y cerró los ojos. Yo también escuché. Debajo del metal, una vida mínima marcaba tiempo. «Tiene doble disparador», murmuró. «Movimiento brusco y tal vez un sensor de cierre. No podemos forzar puertas». Abrió el carro de limpieza. Entre escobas, había guantes, cinta, una herramienta plana, un cuchillo retraíble. «Esto no es un kit común», dije. Él no negó ni confirmó. «Voy a intentar acceder sin provocar vibración», anunció. «Pero necesito que desde afuera corten la alimentación poco a poco y para eso debo dar instrucciones». Señaló mi teléfono sin señal. La ecuación cerraba mal. «Conozco otra vía», añadió, y golpeó suavemente la rejilla de ventilación. 4 golpes largos, 2 cortos, 1 largo. Alguien respondió a lo lejos, muy atenuado. La piel se me erizó. No era magia, era preparación. Yo dirijo empresas, no dramas, pero el destino nos sienta en el escenario cuando quiere. Hice inventario del ascensor con los ojos, espejos para señal, cables que no debía tocar, pasamanos firme, un compartimento con extinguidor. Cuando lo toqué, la luz del dispositivo se volvió impaciente. Lo solté. «Loretta», dijo por primera vez mi nombre. Aquí cada gesto cuenta. Si le digo alto, se congela. Si le digo baje, cede el peso milímetro a milímetro. Y si le pido que confíe, confíe. La palabra confianza me raspó. No la regalo. Pero el ascensor no preguntaba si quería. Antes de contarle de mis empresas, debería contarle de mis noches. Elegí el progreso tantas veces que perdí cumpleaños y voces. Elegí ser muro antes que ventana. Hoy ese muro crujía, y por primera vez en mucho tiempo escuché la pregunta que evité. ¿Quién estaba sosteniendo a quién dentro de mí? Respiré. «Haga lo que tenga que hacer». Él asintió. Puso guantes. Con la espátula buscó el tornillo escondido bajo el borde. Cada roce era una cuerda tensa. Un hilo de polvo bajó. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una petición especial. Escribe aquí en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Es increíble ver cómo historias como esta llegan a personas en tantas partes del mundo y quiero saber hasta dónde llegará este mensaje. La espátula encontró el tornillo. Bastián lo giró apenas, controlando su respiración. La luz roja del dispositivo vaciló. Arriba, un portazo lejano. El contador digital, diminuto, escondido entre cables, mostró por fin un número. Y no estaba subiendo. Estaba bajando. El número descendía con una paciencia cruel. 1742, 1741. El pitido era tan leve que parecía un insecto atrapado en una lámpara. El aire olía a barniz tibio y a electricidad. Mis plantas descalzas sentían el murmullo del cable principal por debajo de la losa. «Si el contador se acelere, nos quedamos de piedra», dijo Bastián. «Si baja estable, podemos ganar segundos». Mi garganta tragó un desierto entero. El ascensor vibró como si el edificio respirara. Desde arriba llegó un chasquido. Algún sistema intentando corregir la falla. «No toquen nada», gritó Bastián hacia la rejilla, usando la voz que ordena sin permiso. Hubo un silencio receptivo al otro lado, como si el propio rascacielos se hubiera quedado escuchando. La luz del dispositivo siguió su latido rojo. El hombre sacó del carro una cinta de papel, una pinza plástica y un pequeño frasco con talco. «Control de polvo y de vibración», explicó, más para sí mismo que para mí. Espolvoreó con suavidad los bordes del panel y pegó la cinta como una cortina silenciosa. Cada gesto era un centímetro de vida.
El sudor le corría por la sien, pero no le llegaba a los ojos. Sabía por dónde deben caer las gotas. El contador marcó 16:58. Sentí que mi boca sabía a moneda. Pensé en mis juntas de riesgo, en los mapas de calor que mi equipo adora. Nada de eso sirve dentro de una caja de metal suspendida sobre un pozo. Dígale a su gente que nadie salte, que nadie golpee la puerta del piso 19, murmuró. Golpeó la rejilla con su código mínimo. La respuesta llegó en un patrón torpe pero obediente. Se quitó el anillo de plástico de una botella y lo dobló hasta convertirlo en una cuña. El plástico habla más bajo que el metal. Lo deslizó por el borde del panel. La luz dudó, luego volvió a su ritmo. Tiene sensores de contacto y tal vez un mercurio interno. No podemos inclinarlo. Mi instinto ordenó huir. Mi cuerpo obedeció quedándose quieto. De pronto el sistema del edificio lanzó una voz por los altavoces. Protocolo de rescate activado. Un zumbido bajo creció detrás de la pared. El contador se aceleró a 16:30 en un latigazo. ¡Corten eso! Bastián golpeó la rejilla como si diera órdenes a una tropa. El zumbido murió. Mis dedos temblaron sobre el pasamanos. Intentaron forzar el motor, dijo con calma severa. Casi nos regalan 10 segundos menos. Abrió el compartimento del extinguidor y, sin tocar el cilindro, arrancó con los dientes un hilo del sello de seguridad. Lo tensó. Lo probó como un violinista probando cuerda nueva. Esto sirve. Lo enrolló en su muñeca. Sus manos eran una coreografía vieja, aprendida donde el error no perdona. Dígame ahora quién firmó el contrato del istmo. La pregunta me atravesó como un cable. Alguien conocía mi ruta. Navarro Heredia y 4 socios fantasma. Uno de ellos no es fantasma y sabe de ascensores. La certeza en su tono tenía olor. A metal quemado, a memoria. El edificio tosió una alarma breve. El aire cambió de sabor, menos fresco. Los extractores se detuvieron, dijo él. El calor se pegó a nuestras nucas. Nos queda margen, pero no infinito. Hizo una mueca, no de miedo, de cálculo. Respiré por la nariz. Conté otra vez. Me aferré a una cuerda invisible. Yo había sostenido puentes en tormentas. Hoy sostenía mi voz. Bastián sacó un destornillador de mango corto que no estaba a la vista un minuto antes. Lo había escondido bajo el cartucho de bolsas. Una vez más, dijo. Cuando diga alto, su respiración se pausa. Asentí. El tiempo bajó a 15:12. Su pulgar hizo un giro que no era fuerza. Era peso repartido. Un tornillo se rindió sin sonido. El olor a polvo viejo salió desde el corazón de la máquina. La cinta tembló como una bandera mínima. Detonador primario al frente, carga probablemente atrás, cableado redundante, susurró. Quien lo preparó tenía prisa, pero sabía lo esencial. Me miró por un segundo y ese segundo fue un puente. Entendí que estaba leyendo al otro, al enemigo, como un artesano reconoce el golpe de otro martillo. Afuera, golpes. Alguien no entendía el código. ¡Quietos! Su voz le ganó al metal. El silencio volvió. Mis manos querían moverse. Las contuve en el pecho. El ascensor olía a goma tibia, a perfume caro y a miedo compartido. Voy a exponer el cerebro, dijo. Trasladó el peso como un bailarín que busca el centro. Levantó el panel apenas lo necesario. La luz roja del dispositivo se volvió una pupila vigilante. No pestañeó. No me mires a mí, le dije sin querer, y Bastián sonrió con un destello humano. Luego, serio otra vez, me mira a mí también. Siempre lo hacen. El número marcó 1344. Cada cifra caída era una cuenta de banco vaciándose en cámara lenta. Recordé la noche del sismo y el juramento bajo velas. Recordé a mi madre rebanando pan a oscuras, cantando bajito para que el miedo no nos oyera. Toqué el anillo invisible de ese recuerdo y se lo ofrecí a mi respiración. El panel se dio 1 centímetro. Adentro,
Vi el nido. Cinta gris, cables gemelos, un pequeño módulo con pantalla, 2 baterías y un hilo de nylon, casi transparente, que subía hacia algún lugar del marco. Trampa de movimiento vertical, dijo. Si el ascensor baja o sube sin permiso, corta el hilo y... No terminó. No hacía falta. La linterna rozó el módulo y dejó una línea de luz. En esa línea, el polvo dibujó una firma. Bastián la leyó con los ojos. Conozco esta mano. No fue un comentario técnico. Fue un recuerdo de espacio. Su respiración cambió medio tono, como si una puerta vieja se hubiera abierto adentro. Metió la cuña plástica y sostuvo el borde del módulo sin tocar los cables. Necesito un corte escalonado desde casa de máquinas, murmuró hacia la rejilla. La respuesta llegó. 3 golpes, 2 golpes, 1. Un plan en clave. Medicina. Van a intentarlo, dijo. Cuando cuente, ellos reducen alimentación por tramos. Nosotros, aquí, compensamos con peso. ¿Peso?, pregunté. Señaló los tacones en el suelo. Ahora son útiles. Los amarró con el hilo del sello y los colgó del pasamanos. Un gramaje mínimo, pero en esta danza todo contaba. A la de 3, dijo al edificio. Contó. El zumbido de fondo bajó un tono, como si un animal grande se durmiera. El contador vaciló y volvió a latir. No se aceleró. Era buena señal. El sudor le mojó el cuello. La cicatriz de su mano brilló como un hilo de sal. En otra vida, dijo sin mirarme, esto salió mal. No pregunté. Él sí. ¿Conoces la palabra EOD? Asentí con la cabeza. Había leído informes con esas siglas frías. Marina, añadió. 6 años. El último demasiado largo. Su voz no se quebró, cambió de textura, como madera vieja. El número llegó a 1108. Mis pulmones pedían un río. Él me dio un vaso imaginario. 4 por la nariz, 6 por la boca, 3 veces. Obedecí, y el edificio obedeció conmigo. El panel no tembló. Bien, murmuró. Ahora sí. Con una navaja retráctil, cortó una tira mínima de cinta y la pegó sobre el cable gemelo A. Redundancia, explicó. Si me equivoco, hay otra vía. Deslizó la cuña, liberó una garra, atrapó el módulo con la palma cubierta por el guante. A la de 3, escalón 2, ordenó. Contó. El zumbido bajó otro peldaño. La luz parpadeó con enojo y luego aceptó. La cabina descendió 1 milímetro. No fue ilusión, mis oídos lo dijeron. El hilo de nylon vibró como una cuerda de violín. Tranquila, dijo. Yo pensé en todos los metros de cable que cuelgan de mis decisiones. Pensé en que nunca había estado tan consciente de mi propio peso. Ahora nos toca a nosotros, anunció. Voy a inmovilizar el disparador y a darle un camino falso. Sacó del carro un pequeño imán redondo, una rareza para un kit de limpieza. Lo acercó a un lateral del módulo. La luz roja se volvió ámbar un instante. Aguanta, susurró, como si hablara con un animal herido. El número alcanzó 0959. Los altavoces del edificio emitieron un mensaje distorsionado que no venía de seguridad. Loretta, firma el desistimiento y vives. La voz era sintética, pero el conocimiento era íntimo. Mis manos se hicieron piedra y fuego al mismo tiempo. Bastián clavó los ojos en mí y negó apenas con la cabeza. No les des tiempo dentro de tu cabeza. Lo siguiente ocurrió como una película sin música. Él pellizcó el cable A con la cinta, fijó el imán, alzó la cuña y respiró con precisión de metrónomo. En la rejilla, un último golpe confirmó el escalón 3. El zumbido de la casa de máquinas se volvió un murmullo de sueño profundo. El módulo aceptó el engaño y la luz roja se estabilizó en un rojo menos cruel. La cabina dejó de quejarse. El aire siguió pesado. Mis hombros bajaron 1 centímetro. Primera fase, dijo. No sonrió.
Sus ojos se mantuvieron en el borde como si el metal pudiera morderlo. Aún falta. Nos miramos. Hubo un clic, no del dispositivo, sino de otra cosa. Una línea invisible tendida entre dos puntos que jamás se pensaron vecinos. Vi el cansancio antiguo detrás de sus gestos exactos. Él vio la rigidez que me mantenía de pie desde hace años. Por un segundo, el miedo respiró por nosotros y se fue a otra esquina. La vibración cambió. No venía del motor, venía de abajo, del hueco. Un golpe hueco y luego un rumor como de cadenas. Bastián palideció medio tono. «Hay un segundo paquete en el contrapeso», dijo, apenas audible. Y entonces, sin levantar la mirada del módulo, susurró otra revelación. «El patrón de cableado. Es de mi unidad, de hace 5 años. Alguien de los nuestros enseñó esto aquí». El altavoz chisporroteó otra vez y por debajo de la estática escuché un clic digital, como el tanteo de un detonador remoto buscando señal. Bastián cerró los ojos un instante, afinó el oído y colocó 2 dedos en el suelo como quien toma el pulso a un animal gigante. «No es automático», dijo. Su voz hizo de ancla cuando el mundo quiso volverse agua. Entonces la rejilla devolvió una secuencia distinta, más rápida, más urgente. Desde casa de máquinas pedían instrucciones. Bastián respondió con un código que yo no conocía y añadió por lo bajo, casi para que solo yo lo oyera. «Si ese segundo paquete es lo que pienso, solo hay 2 personas que ataron ese nudo en México. Yo y otra a la que creí muerta». El contador marcó 0941. Y por primera vez sentí que el miedo no venía del dispositivo, sino del pasado que acababa de abrir los ojos. Sobre nuestras cabezas, un paso metálico rozó la puerta del piso 20 y se alejó con la paciencia de un cazador. La luz roja volvió a latir más rápido como si también hubiera escuchado ese paso. «No estamos solos en este edificio», dije, y mi voz sonó nueva, más áspera. Bastián no contestó, solo levantó la mirada 1 milímetro y con ella me pidió algo más difícil que quedarse quieta, creerle por completo. El pitido del módulo siguió marcando territorio. El contador decía 0921, y la voz que había nombrado a Bastián dejó un eco de plomo en la cabina. Él no apartó la vista del nido de cables, pero el hombro derecho perdió firmeza. La bomba ya no nos apuntaba por igual. Lo buscaba a él, como si el acero recordara sus manos. Mi estómago entendió la inversión antes que mi cabeza. El panel táctil seguía muerto, y la pared espejada me devolvía una versión mía que no parpadeaba. El aire sabía a moneda y a promesa rota. El ascensor respiró un calor más denso. Olía a goma tibia, talco húmedo y barniz. La vibración del contrapeso retumbó en mis plantas descalzas como un tambor bajo. Bastián parpadeó lento, obligándose a enfocar. Su pulgar buscó el centro del panel. La luz roja cambió de ritmo y me arrancó el aire. Retiró la mano, la apoyó en el piso, escuchó las tripas del edificio. El talco dibujó huellas mínimas en el acero, como si la cabina tuviera piel. Un chasquido en la pared lateral me hizo pensar en huesos que se acomodan. «Quieren forzar desde abajo», dijo sin levantar la voz. No era teoría, era reconocimiento. El código de la rejilla llegó torpe, pidiendo órdenes. Bastián respondió con golpes nítidos. 3, 2, 1. Casa de máquinas aceptó el compás. La respiración nos devolvió al lugar. Fue 1 milímetro de calma que pesó toneladas. Yo, que nunca espero permiso, esperé. El silencio tuvo textura de fieltro y me cubrió los hombros. La luz roja volvió a latir como un corazón ajeno en mi bolso. Me di cuenta de que mandaba menos de lo que creía. Él tomó la iniciativa, y el lenguaje cambió de protocolo a decisión personal. La próxima orden no la da el edificio, la doy yo. La luz del módulo dejó una sombra azulada sobre sus dedos manchados de aluminio. Sacó del carro una lupa de joyero con la goma gastada y se la encajó en el ojo. El aro de goma de la lupa olía a caucho viejo y a paciencia. A cada parpadeo suyo, una película de sudor le dejaba marcas saladas en la frente. Se inclinó hasta que la frente rozó el metal y habló en mapa.
Disparador primario, redundancia en espejo, hilo de nylon vertical. Segundo paquete en el contrapeso, probable sensor inercial. La cabina se encogió 1 milímetro. El problema ya estaba sobre su nombre y no sobre el mío. Yo, que ordenó mundos, tuve que aprender a sostener con silencio. Tragué saliva para que no sonara dentro del ascensor. El perfume caro de mi blazer se volvió agrio. No estaba hecha para obedecer, pero ese día obedecía una respiración que no era la mía. El olor a soldadura vieja emergió desde el corazón del módulo. «Lazo de pesca, nudo palomar», murmuró. Solo 2 compañeros lo usaban así. No pronunció el nombre, pero se le crispó la mandíbula. La bomba tenía firma y memoria. De pronto no estábamos ante un artefacto anónimo, sino frente a un rival que sabía dónde doler. Pensé en la persona que enseñó ese nudo en un aula de concreto. Imaginé manos pequeñas sobre una mesa de metal, café frío, relojes sincronizados. La bomba traía consigo una clase entera. La historia empezó a salir en desprendimientos. En la Marina nos enseñaban a dejar que el miedo se siente al lado. Si lo ignoras, maneja. Si lo escuchas, avisa. Miró su cicatriz como leyera en braille. El día del hangar en Veracruz, el miedo manejó y yo fui atrás. 3 se quedaron. A mí me sacó un expediente con una palabra en rojo. Su voz no tembló al recordar los nombres que no pronunció. El metal recibió esa memoria como una ofrenda. Yo apoyé la espalda en la pared y sentí que el frío subía como agua. No hubo dramatismo. Hubo olor a mar cuando lo dijo. Oí gaviotas que no existían en el ascensor. Un cable vibró y me devolvió al hueco. ¿Por qué tú?, pregunté. Porque alguien tenía que seguir respirando, respondió. Y porque no hay informe que entienda la moneda cargada que cae del lado del azar. La culpa también es un metal pesado. El ascensor crujió como barco en puerto. Mi anillo golpeó el pasamanos con un tintineo mínimo, y me recordó que todo hace ruido aquí. Bastián no volvió la cara. Registró mi ruido y lo perdonó. Explicó su plan con frases cortas, como quien arma un puente bajo tormenta. Engañamos el disparador con peso ficticio. Pedimos escalones de energía. Corto A si la lectura cae. Si sube, fijo imán sobre B y lo inmovilizo. Si nada cede, inmovilizo con resina. No había resina. Fabricó una con tinta y polvo. A carencia, ingeniería. Sus dedos amasaron la tinta con movimientos de cocinero, casi tiernos. Me pasó el ovillo para que soplara y acelerara el fraguado. Hice caso. La mezcla calentó y endureció como un pequeño milagro doméstico. El primer escalón llegó. El zumbido bajó medio tono y el aire supo a cobre. El contador marcó 0847. La resina improvisada olía a adhesivo barato y fe. Quien armó esto nos estudió. Este cableado se enseñó en un curso interno. Hubo manos mexicanas y una chilena. La palabra chilena salió como piedra molida entre los dientes. Me pasó la lupa un segundo y vi apenas una constelación de polvo sobre el módulo. Sentí la tentación de hablar con esas estrellas y pedirles que se quedaran quietas. Los segundos se estiraron como goma. Manos pequeñas, precisión insoportable, dijo por fin. La cabina escuchó con nosotros. Reacomodó la cuña plástica y acarició el borde con una delicadeza que solo vi en cirujanos. Al metal se le pide permiso, agregó. Tocó, esperó, tocó. La luz descendió un latido. Ese descenso fue la primera buena noticia del día. El olor de mi perfume cambió de nota y me trajo a mi madre preparando pan. No quería llorar en un ascensor. Quise ser roca y no río. Las rocas también se fracturan. El tercer escalón convirtió el zumbido en un ronroneo triste. La pantalla mostró una variación que yo no entendí. Él sí. Aceptó el señuelo. Atrapó el panel con el codo, apretó la navaja con los dientes y dejó ambas manos libres. Aquello era una danza con compañeros que ahora solo vivían en su memoria. Un pájaro golpeó contra mi esternón desde adentro. Era mi corazón. Le pedí que marchara al mismo ritmo que su pulso. Descubrir que podía seguir un compás ajeno me dio rabia y alivio. Volvió a Veracruz sin decir Veracruz. Si corto A, saco el primer circuito. Si corto B, despierto al segundo. Si no corto, el nylon decide cuando el peso cambie.
Me miró con una seriedad que no admitía consignas. Yo asumo la orden. El uniforme de limpieza ya no existía. Quedaba el especialista que el sistema arrojó por la borda. El altavoz intentó una amenaza nueva y falló en la dicción. Un algoritmo escupía sílabas iguales. El verdadero enemigo no era esa voz. Era quien sabía escuchar por encima del ruido. Yo también tenía fantasmas. Una línea mal calculada dejó un hospital a oscuras en Oaxaca, confesé. 4 pacientes murieron. No salió en prensa, pero me despierta. Él asintió sin juicio. El metal crujió a favor como si aceptara nuestra cuota de deuda. No hay bomba que no se alimente de silencios rotos. Pensé en abogados y pólizas, en números que siempre me obedecen y que aquí no sirven. Miré mis manos. Habían firmado contratos y despidos. Hoy debían aprender a sostener metal sin mancharlo. La mano derecha le falló 1 milímetro. Sostuve su muñeca con 2 dedos, apenas. Estaba fría y viva. Estoy aquí, dije. No para consolar, sino para anclar. El pulso encontró su compás. Lo sé, respondió. Su voz rozó mi clavícula con calor humano. Guardé esa temperatura como quien guarda una llave. El borde del panel me mordió la yema y dejó una línea blanca. Ese ardor me puso en el presente. No hay estrategia que reemplace la fricción exacta entre piel y acero cuando la vida está en juego. El altavoz escupió estática y una risa digital. Dijo mi apellido con modulación sintática. El suelo transmitió un temblor corto. Nos están probando. Evaluó con calma quirúrgica. Quieren ver si cedemos a la prisa. A veces la prisa es otro detonador. Bastián se negó a dárselo. Reacomodó el imán, preparó el corte. En mi boca nació una pregunta. ¿Qué perdería si esto sale mal, además de la vida? La respuesta fue vergonzosa y clara. Perdería la versión de mí que no confía en nadie. Mi razón exigió levantar las manos, esperar a un equipo externo, blindar el riesgo, comprar tiempo. Mi corazón miró el reloj cruel y entendió la trampa. Esperar era conceder la decisión al que nos quería obedientes. Recordé mi no en una mesa de directorio y la silla vacía después. La dignidad también exige respiración medida. El chirrido de la polea tuvo olor a caucho quemado. El segundo paquete parecía desperezarse con pereza cruel. Me pregunté si alguien arriba sonreía midiendo nuestro miedo en un tablero. Él habló primero. Voy a cortar A en un exhalar. Si la lectura sube, salto de peso con tus tacones colgando y fijo el imán sobre B. Si cae, retiro el nylon y dejo al contrapeso sin motivo. Era una gramática feroz que pedía fe. Mi cuerpo obedeció antes que mi cabeza. Coloqué mis dedos donde indicó y sentí el frío del metal bajo las uñas. La frase resonó en la cabina como una cuerda vibrante. Pensé en cada mujer que me escuche en las obras cuando pido precisión y respeto. Quise que ellas oyeran cómo tiembla mi voz y cómo se sostiene. Contó para la rejilla. 1, 2, 3. El corte fue limpio. La lectura subió 1/10 en un latigazo. Salto de peso, ordenó. Me colgué del pasamanos para aumentar la tracción. El nylon vibró, la luz dudó, volvió a rojo estable y el aire quemó mi lengua. No bastó. Arriba, un chirrido de polea anunció que el contrapeso despertaba. El segundo paquete bostezó. La cuchilla se preparó sobre el cable y yo conté con él sin mover los labios. 1, 2, 3. Mi pecho respondió con una ola. Me juré no volver a mirar mi vida como una planilla. Si sientes lo que ella siente, deja tu like y suscríbete. El nylon cantó una nota aguda. El olor de ozono golpeó mis fosas nasales. El tiempo, que no negocia, se encogió como una piel mojada al sol. Los dos nos volvimos solo manos, aire y decisión. Un golpe contra el marco hizo vibrar el espejo y mi reflejo se duplicó. En uno parecía invencible, en el otro, humana. Decide conmigo, dijo. No había gradas desde donde mirar, solo el borde. El edificio respondió con el 4.º escalón. El zumbido cayó al mínimo. Bastián apoyó la navaja en el nylon, listo para liberar la trampa. Una puerta en el piso 20 se abrió con un susurro de fiera y alguien dejó caer una herramienta contra el marco. El contador cruzó 0659.
Me miró y pidió la decisión imposible. ¿Confías en mí para abrir desde adentro ahora mismo, aunque eso nos deje frente a quien armó esto? El metal vibró esperando nuestra respuesta. El contador marcaba 0558, cuando el golpe en el piso 20 se transformó en pasos medidos. El eco descendía por el hueco como un cuchillo invisible que rozaba cables, paredes y nervios. La voz sintética había nombrado a Bastián y, con eso, lo había convertido en objetivo. Y a mí, en rehén de una historia que no conocía. Ya no éramos solo prisioneros de un dispositivo. Éramos piezas en una cacería con reglas que desconocíamos. Mis palmas sudaban contra el metal y sentía la sal mezclarse con el polvo fino del acero. El aire raspaba como papel de lija. La luz blanca hacía arder los ojos y cada latido marcaba territorio dentro de la cabina. El ascensor vibró por debajo. El contrapeso volvió a moverse y el nylon respondió con un gemido agudo que se me clavó detrás de los dientes. El segundo paquete ya está activo, dijo con la mandíbula tensa, sin teatralidad, solo diagnóstico. El calor se acumulaba en la cabina, el aire sabía a óxido y a barniz, y mi garganta raspaba como si hubiera tragado limaduras de hierro. El adhesivo improvisado soltaba un olor amargo que se pegaba a mi perfume hasta volverlo ácido. No había lugar para fantasías. Si no resolvíamos juntos, el tiempo haría su trabajo sordo. Los altavoces murmuraron estática. Entre los crujidos se filtró un nombre distinto, Loretta. Mi propio nombre repetido con acento artificial, midiendo mi respiración, probando el filo de mis miedos. Comprendí que conocían mis movimientos, mis contratos, mis pasos exactos de esa mañana y tal vez el color de mis zapatos. El poder que construí en décadas se encogió frente a una voz que podía borrarme en segundos desde un teclado. El corazón me golpeó las costillas y deseé, por primera vez, no ser símbolo ni escudo, solo alguien que respira. El golpe en la rejilla interrumpió el vértigo. 3 señales rápidas, urgentes, como dedos impacientes sobre una mesa. «Quieren saber si seguimos vivos», interpretó Bastián con frialdad quirófano. Él respondió con código firme. 3 golpes espaciados, 2 cortos, 1 largo. Mis ojos se fijaron en la pantalla que seguía cayendo. 0622. El número me quemó la lengua. El problema no era solo el artefacto, eran los hombres que lo vigilaban desde arriba, esperando que decidiéramos mal para activar su victoria barata. La cabina crujió con otro escalón de energía. El zumbido se convirtió en un ronroneo grave que se pegaba al estómago. «Ya no es seguro esperar», dijo él. «Si seguimos, toman control remoto y nos arrebatan la decisión». Me miró directo, sin disfraz. «La próxima jugada es nuestra o no será». Sentí la descarga eléctrica cruzarme del cuello al ombligo. Mi impulso natural fue ordenar, llamar, mandar. En cambio, asentí en silencio. La autoridad también aprende a callar cuando la vida exige precisión. Entonces el plan cambió. No bastaba con contener la bomba, había que usar su propia lógica contra ella, convertir cada sensor en un espejo que confundiera al enemigo y cada miedo en un metrónomo a nuestro favor. El miedo, si sabe contar, también salva. El ingenio se volvió arma. Repasé con los ojos cada centímetro de la cabina como quien lee un contrato en llamas. Noté que el espejo no estaba fijo. Tenía un marco flojo en la esquina superior izquierda. «Eso refleja más de lo que pensábamos», dije. Bastián lo entendió de inmediato. Con su espátula levantó el borde y reveló un hueco mínimo. Deslicé mi pañuelo de seda entre el vidrio y el acero para amortiguar vibraciones. La seda olía a casa y a seguridad, y ese olor me dio una chispa de control mientras el borde del marco me mordía los dedos. Mientras tanto, él desplegó su experiencia en gestos secos y sin alardes. Ató un nylon auxiliar a la manija del extinguidor y a un soporte del pasamanos, creando un contrapeso controlado que pudiera engañar un piezoeléctrico sensible. «Si el sensor busca peso, le damos un baile falso», murmuró. Era como ver a un violinista improvisando en medio de una batalla. Cada milímetro era música, cada pausa, supervivencia. Mis dedos sujetaban el marco del espejo.
Sus manos domaban el nido de cables como quien acaricia a una fiera para dormirla. Traduje su lenguaje técnico a estrategia de negociación, mi terreno. El mensaje que mandaron busca respuesta emocional. Si mostramos pánico, aceleran. Si mostramos calma, esperan. Si mostramos ruido, dudan. Enseñé silencios deliberados en reuniones con ministros y emporios. No respondas con rabia. Deja que crean que seguimos su guión mientras escribimos otro debajo. Él asintió sin mirarme, y el rictus en su boca se aflojó un grado, suficiente para que la sangre volviera a sus labios. El espejo suelto reflejaba el módulo y el cableado con un ángulo lateral precioso. Podíamos ver sin tocar, medir sin provocar. Ese ojo extra nos dio margen de seguridad. Genial, pero el tiempo no perdona. El contador cruzó 5:41 y sentí cada segundo caer como una gota de mercurio sobre la piel. En algún piso remoto se detuvo otro ascensor y el eco sonó a disparo. El olor a ozono se hizo más nítido, punzante, como si una tormenta hubiera entrado a la cabina. Intercambiamos señales breves para no provocar al dispositivo. 2 toques en el pasamanos para pedir aire, 1 para silencio, palma abierta para detener, puño para fijar. Yo repetía en voz baja los pasos como una lista de compras absurda. Nylon, espejo, imán, respiración. Y esa letanía nos mantuvo en la misma página. Él corregía mis manos sin herir mi orgullo. Ángulos, peso, pausa. Aprendimos un idioma común que no estaba en manuales. Confianza calibrada. Mis ojos encontraron en el reflejo algo nuevo, un cable más delgado, escondido tras la batería, tensado como vena oculta. Ahí, señalé. Bastián giró apenas el cuello, evaluó en 2 segundos y me miró como si acabara de pasar un examen que nadie aprueba. Eso no lo habría visto solo. El reconocimiento me golpeó con más fuerza que el miedo. Descubrí que también podía sumar desde la precisión, no solo desde la orden. Su experiencia era bisturí, la mía, mapa. Con ambos construimos un camino. Nylon falso en posición, espejo en ángulo, respiración acompasada, código con casa de máquinas listo para escalones. Él preparó la navaja con un clic seco. Yo marqué el compás contando en silencio 4 por la nariz, 6 por la boca. Era una danza donde cada paso errado nos borraba del mundo. Y sin embargo, el mundo se reducía a esa coreografía mínima entre acero y piel. El contrapeso volvió a chirriar bajo nosotros. El segundo paquete vibró con un rumor grave que subía por las suelas hasta la espina dorsal. El edificio nos recordaba que nada era victoria todavía, que el enemigo podría cambiar de táctica con un dedo. Pero por primera vez, la cabina dejó de ser tumba. Era un taller de guerra serena donde 2 desconocidos empezaban a confiar sin garantías, solo con trabajo. El clímax empezó sin aviso. El altavoz repitió mi nombre con furia electrónica y el número saltó a 0500. El segundo paquete respondió con eco metálico. El aire olía a pólvora anticipada y caucho caliente. El tiempo se plegó sobre nosotros como una lona pesada. Mis manos aferraron el espejo. Un hilo de sangre en la palma me ancló al presente. Sus dedos apretaron el cable fino con precisión de cirujano. El olor a barniz tibio y electricidad quemada se mezcló con el perfume de mi blazer. Las paredes devolvían nuestra respiración con un eco de lata. El edificio pareció contener la respiración. Un portazo arriba sonó como detonación amortiguada. La luz roja casi se volvió blanca. El nylon zumbó como abeja atrapada. «Ahora», dijo él. La navaja rozó el cable, contuve el aire. El metal cedió. El paquete del contrapeso gimió y se apagó. El contador se detuvo en 0458. Creímos haber ganado un respiro. Duró lo que tarda una chispa en encontrarse. El altavoz lanzó una carcajada digital y el número saltó en reversa brutal. 30 segundos. «Han activado manual», definió Bastián. La mano arriba tenía el control.
Los pasos volvieron en el piso 20, más lentos, más seguros. El miedo me golpeó el estómago, junto con una furia limpia. «No pienso morir obedeciendo a una voz», dije. Él entendió al instante. «Entonces hacemos ruido». Volcó el carro contra la puerta con violencia medida. El estruendo bajó por el hueco. Afuera los pasos se detuvieron. El contador titubeó. Bastián apretó el imán y la luz osciló. La vibración me subió por las piernas como un hormigueo de corriente. En la rejilla, Casa de Máquinas respondió con 3 golpes tímidos como si también tuviera miedo. Yo conté otra vez. 4 por la nariz, 6 por la boca, hasta que la lengua dejó de saber a cobre. El tiempo se volvió líquido. Yo respiraba en 4, exhalaba en 6. Él contaba números que venían de Veracruz. El altavoz chilló un insulto incompleto. El imán vibró. El nylon cantó su última nota. Entre la interferencia, escuché algo imposible. Mi nombre susurrado en voz humana desde arriba. El mundo se redujo a 3 sonidos: zumbido, pitido, pulso. Recordé a mi madre partiendo pan en la oscuridad del sismo. Apoyé ese recuerdo en los hombros y lo usé de abrigo. El número cayó a 26, y entendí que la calma también es herramienta. El susurro olía a café quemado y aceite de elevador. «Van a abrir para forzarnos», dijo Bastián. «Si abren, nos exponen al disparador manual. Si no, presionan desde energía». No quedaban opciones limpias. «Quiero que nos vean hacer lo correcto», respondí. Ajusté el pañuelo en el espejo para ofrecer un ángulo limpio del módulo y dejar visible el imán. Era una imagen de control, una mentira verdadera. A su señal. Sus ojos cambiaron un tono, de la guerra al cálculo. «Si leen control, esperan», añadió. La paciencia podía convertirse en palanca. El sudor le corría por la sien, pero no entraba en sus ojos. Yo sequé la comisura de mi mano y el olor a sangre fresca me devolvió foco. Él apoyó 2 dedos en el piso y tomó el pulso del edificio. «Ahora». Empujé el carro contra la pared opuesta para crear una vibración controlada. Él desplazó el imán y fijó el nylon auxiliar, obligando al circuito a creer que la masa seguía estable. El contador dudó y cayó a 29. Otra vez. 28. 27. Respiramos. Una llave golpeó metal. La puerta del piso 20 cedió 1 centímetro, justo para un ojo. Con la mano libre hice un gesto pacífico. «Mantengan distancia». Dudaron. El contador marcó 22. El ojo detrás de la puerta parpadeó. Preferí creer que era humano. Si era cámara, igual estaba mirando dudas. El edificio se volvió teatro y nosotros actores que escribían mientras actuaban. El número descendió a 21. Yo estaba lista para dejarlo ir hasta que escuché mi nombre. El ojo en la rendija titubeó y esa vacilación nos regaló un compás. Bastián me indicó con 2 dedos que sostuviera el espejo en ángulo y con la otra mano deslizó el imán 1 milímetro hasta fabricar una lectura falsa de estabilidad. En la rejilla marcó un código para que la casa de máquinas llevara el motor al umbral de inercia sin detenerlo. «Si creen que todo está quieto, esperarán la orden remota», susurró. El aire olía a ozono y a barniz y aliente, y mi nuca se enfrió como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Los cables gemían a lo lejos con un rumor de violonchelo y el gusto metálico en la lengua volvió, menos feroz, como si también se disciplinara. El ojo desapareció. Entró la punta de una herramienta y el marco raspó con un olor agrio a virutas. «¿Van a forzar? Necesitan vernos perder el control», dijo él con voz de sótano y faro. Apreté el carro contra la pared opuesta para producir una vibración delgada y constante, la suficiente para que el sistema creyera que la masa seguía equilibrada. Bastián, con una tira de cinta y la resina improvisada, inmovilizó el gatillo del módulo sin bloquear la lectura. Lo dejó creer su propio engaño mientras nos preparábamos para quitarle la mano al que estaba arriba. Sentí el carril guía vibrar bajo la planta del pie, un cosquilleo que me subía por las pantorrillas. El carro, con sus ruedas de goma, actuó como amortiguador. Mi pulso se ajustó al ritmo que él marcaba con la palma abierta. La resina improvisada olía a pegamento escolar y a urgencia bien usada.
Los pasos se reacomodaron en el piso 20. El altavoz lanzó una amenaza con mi nombre mal acentuado. Giré el espejo, abrí el ángulo y ofrecí un cuadro quirúrgico del módulo. Imán, cinta, cuña, cables gemelos, todo quieto, todo predecible. Tras el panel, Bastián buscó con la navaja el hilo que alimentaba el receptor remoto, un cable fino que no conversaba con los sensores de vibración. Cuando lo encontró, lo pellizcó con cinta, descargó estática con su muñeca y cortó en una exhalación medida. Remoto neutralizado. Diagnosticó sin triunfos. Queda el disparador por inercia y el seguro del contrapeso. Necesito que hagas de ancla. A su señal me colgué del pasamanos con un brazo y con el otro fijé el pañuelo entre el espejo y el marco. La casa de máquinas respondió con 2 golpes seguros. Escalón final, a mi cuenta. El zumbido del motor bajó hasta casi desaparecer. Él inmovilizó el módulo con el imán y con la espátula liberó el nylon hasta que dejó de cantar. El latido rojo se volvió un ámbar paciente. Quedaba el paso más estrecho. Yo conté en silencio como un metrónomo tosudo, 4 por la nariz y 6 por la boca, hasta notar cómo los tornillos dejaban de transmitir vibración. Los hombros me ardían por la tensión del pasamanos, pero la mente encontraba un claro en mitad del ruido. El ámbar del módulo latía como un faro que por fin acepta la calma del puerto. La puerta del piso 20 cedió 3 centímetros y una voz humana pronunció el apellido de Bastián con odio antiguo: Morel. El nombre cayó como una piedra dentro de la cabina. Él no se movió hacia la historia que lo llamaba, se movió hacia mí. Viene con llave hexagonal. Si mete la mano, toma mi muñeca. Si tira, yo fío el peso y cierro el módulo. Asentí con los dientes apretados. La llave entró y salió. Los guardias llenaron el pasillo con radios y botas. La sombra se retiró. El altavoz murió. La luz del módulo se apaciguó. El ascensor dejó de ser trampa y volvió a ser máquina. Reconocí por el timbre que la llave era una llave hexagonal grande, quizá número 10, raspando contra pintura vieja. El intruso respiraba rápido. El metal transmitía ese jadeo como un secreto. Cuando los radios crepitaron, la sombra retrocedió con resentimiento y el pasillo recuperó a olor a desinfectante y a madrugada. Cuando la puerta se abrió del todo, el aire del pasillo me golpeó como mar abierto. Corrí 2 pasos y me detuve para mirarlo. Bastián seguía adentro, recogiendo hilos, borrando huellas, ordenando el caos que había domado. «¿Ven?», le pedí. No fue una orden, fue una invitación. Al cruzar el umbral, la cabina suspiró como si también nos dejara ir. Una gerenta de seguridad temblaba con una tableta. 2 guardias hablaban por radio. Un técnico con ojos de madrugada asentía sin decir palabra. Yo volvía a tener peso en las piernas. El protocolo nos llevó a una sala de crisis de paredes de cristal. Un director apareció por videollamada con la cara lavada de susto. Mi abogado pedía discreción. El jefe de operaciones proponía evacuar 3 torres. Bastián, sentado a 1 metro, guardaba silencio con la espalda recta y las manos limpias. La culpa que cargaba parecía haber perdido algunos kilos, y a mí me nacía otra clase de alivio, el de estar viva y estar acompañada. La sala tenía café frío en vasos de cartón, mapas de evacuación pegados con cinta y una alfombra que olía a polvo reciente. Yo asentía con la cabeza mientras el cuerpo pedía calle y luz natural. Insistí en bajar a la calle unos minutos. Necesitaba probar el aire de la ciudad para creer que el mundo seguía donde lo dejé al entrar. Caminamos hasta la esquina. Un puesto de pan dulce respiraba azúcar caliente y el café de olla perfumaba con canela. Le compré a Bastián una concha y para mí una oreja. Él pidió 2 vasos y me alcanzó uno sin mirarme, como se pasan cosas que ya conocen el camino entre 2 manos. El piloncillo se derretía en el fondo del vaso y la canela dejaba una estela dulce en la garganta. El azúcar del pan se desmoronó sobre mis dedos con un crujido pequeño que me devolvió una infancia que había dejado estacionada. No brindamos con palabras. Partí la concha en 2 y le ofrecí la mitad a modo de pacto. Él desató de su muñeca un listón rojo, fino y gastado, y me lo tendió con pudor. Me lo dieron en una capilla antes de despliegues largos. No sé si protege, pero respeto los gestos.
dijo con una sonrisa tímida. Me até el listón en la muñeca izquierda y sentí la piel reconocerse con ese hilo mínimo. En esta ciudad a veces un listón rojo protege del mal de ojo. Esta vez me protegía de mí misma. El listón tenía nudos viejos que contaban kilómetros y guardias nocturnas. Al anudarlo sentí que mi piel tomaba nota. Respiré hondo y el rojo quedó latiendo sobre mi muñeca como una brasa mansa. Prometimos encender una veladora cuando el día nos devolviera tiempo, pero allí mismo encendimos una sin llama con el pensamiento y el olor a café. Compartimos pan y silencio, dos cosas que no se negocian. El guardia miró el reloj, yo miré a Bastián. No sabía si era devoto ni qué heridas rezaba. Yo, que crecí entre cifras, entendí que el gesto era más antiguo que mis edificios. Alguien te da pan y un lazo para decir, estoy aquí. Antes de regresar, compré 2 pulseras de hilo en un puesto que colgaba milagritos. Elegí una azul para él por la calma y otra roja para mí por la fuerza. Se las entregué con manos torpes. No se burló. Metió la muñeca en mi círculo de hilo y me dejó anudarlo. Hubo una solemnidad amable en ese gesto pequeño, como si un acta invisible se firmara sobre nuestras venas. No hubo promesas ruidosas. Hubo intención clara. Un organillero tocaba a media cuadra y su melodía se mezcló con el rumor de los coches y el siseo del aceite en un comal cercano. La ciudad firmaba como testigo. Esa noche encendí una vela en mi ventana no por superstición, sino por ritual. Agradecer el aire, la ciudad y la sobrevivencia. Hice 2 tazas de té, una para mí y otra que dejé sobre la barra como si él pudiera aparecer con el sonido del agua. En mi muñeca el listón rojo hacía de recordatorio suave. En el teléfono llegó un mensaje. Dormí por primera vez en años. Gracias por anclar. Respondí, yo también. La llama se quedó un rato acompañándome a respirar. Tardé días en aceptar que el miedo no se muda cuando cambias de edificio. Se sienta en la silla de al lado y observa lo que haces. Pero descubrí que hay miedos que obedecen a la ternura, como perros viejos que por fin encuentran sombra. Aprendí a reportar sin dominar, a escuchar el zumbido de una sala de máquinas sin imaginar catástrofes, a dejar que mis ingenieros sean dueños de su pulso. Recuperé la ciudad a pie, con zapatos bajos. Mi cuerpo volvió a ser habitable. Aprendí a soltar informes a la hora justa y a sostener miradas cuando el miedo pedía huida. Mis hombros bajaron 1 centímetro que nadie notó, salvo yo. Con Bastián empezamos a vernos sin mapas de por medio. A veces en una fe de Azcapotzalco donde nadie reconoce a magnates, a veces en un taller donde él repara radios viejos que silban boleros, a veces en una obra mía desde la que el viento golpea la cara y uno entiende por qué las turbinas muerden el cielo. No hablamos mucho del ascensor. Lo saludamos de reojo, como a un vecino que sabe demasiado. A veces caminábamos en silencio en mercados donde las frutas apiladas parecían vitrales. A veces nos perdíamos en la vibra de un taller que huele a estaño. El tiempo dejó de perseguirnos y empezó a sentarse en la mesa. Entendí que el amor no es un heroísmo declamado desde azoteas. Es una disciplina pequeña. Compartir pan, ajustar un imán, desechar un cable que ya no sirve, aceptar silencio cuando la palabra sería un detonador. Amar a Bastián no fue ponerme a salvo del mundo, sino decidir estar con alguien que no huye de los bordes. La ciudad dejó de ser solo ruido y se volvió partitura. Empecé a entender que cada día trae su propio cable flojo y que el amor consiste en revisar juntos, sin prisas, el tablero. Las horas comunes tienen una música que nadie aplaude y sin embargo sostiene. Una tarde en la cineteca llovía con melancolía. Compramos palomitas y nos refugiamos bajo una marquesina, hombro con hombro, mirando la cortina de agua. Él me dijo, sin drama, los nombres de los 3 del hangar. Yo le dije sin culpa los de los 4 del hospital. Guardamos un minuto de silencio que no fue penitencia, fue respeto. Allí supe que lo nuestro no era solo alivio compartido, era una forma de estar despiertos. Aprendí que el control más inteligente es el que se comparte. Cuando confío, el miedo pierde la mano que lo activa y el mundo vuelve a moverse en la dirección correcta. Si esta verdad tocó tu corazón, deja tu like,
Suscríbete y acompáñame en la próxima historia.